La Unión Europea dejará de comprarle petróleo a Rusia, uno de nuestros principales suministradores, a finales de 2022. ¿Y a quién se lo vamos a comprar? ¿Existe riesgo de desabastecimiento? ¿Se va a encarecer el petróleo en Europa? Veámoslo. Más de la mitad de las exportaciones rusas de petróleo van a parar a Europa. 2,2 millones de barriles diarios de petróleo crudo y 1,2 millones de barriles diarios de petróleo refinado. Estas cantidades equivalen al 25% de todas las importaciones europeas de petróleo en crudo y al 20% de todas las importaciones europeas de petróleo refinado. Pues bien, como sabemos, Europa pretende embargar las importaciones rusas de petróleo a finales de año, de tal manera que todos los países de la Unión Europea dejen de importar petróleo en crudo o petróleo refinado desde Rusia. Esto supone un reto tanto para Rusia, que tendrá que buscar nuevos mercados a los que venderle la mitad de sus exportaciones anuales de petróleo en crudo y refinado, pero también constituye un reto para Europa, que tendrá que encontrar nuevos suministradores para suplir el 25% de todas sus importaciones anuales de crudo y de petróleo refinado. En el vídeo anterior ya expusimos las posibles dificultades que podría tener Rusia a la hora de buscar nuevos compradores de petróleo, aunque en general vimos que podía haber bastante buena predisposición entre China y sobre todo la India para reemplazar a Europa como compradores de petróleo ruso a cambio de un importante descuento en el precio del barril de petróleo de los Urales, del barril de petróleo ruso. Pero como hemos dicho, los problemas no serán exclusivos de Rusia. Europa también tendrá un problema a la hora de buscar nuevos suministradores de petróleo. ¿Y dónde espera encontrarlos Europa? Pues en parte entre aquellos productores de petróleo a los que los nuevos compradores del petróleo ruso dejen de demandarles, dejen de comprarles petróleo. Por ejemplo, si la India y China empiezan a comprar mucho más petróleo ruso, será que comprarán, al menos a corto plazo, menos petróleo a Oriente Medio. Y por tanto, si se les compra menos petróleo a los países de Oriente Medio, los europeos podrán reemplazar el petróleo de los Urales por el petróleo de Oriente Medio. De esta manera podemos decir que existen 4 zonas geográficas que tienen todas las papeletas para convertirse en los nuevos suministradores del petróleo europeo: Oriente Medio, Noruega, África Occidental y Estados Unidos. Si esas zonas venden menos petróleo a Asia porque Asia empieza a comprar más petróleo del que compraba a Rusia, esas zonas tendrán capacidad ociosa para suministrar petróleo a Europa, que dejará de comprar el petróleo ruso. Al final estamos ante un intercambio de cromos. Pero no pensemos que va a ser un intercambio de cromos que nos saldrá gratis a los europeos. Vamos a intercambiar un cromo que nos resultaba bastante ventajoso para nuestra colección por otro cromo que chirría bastante dentro de esa colección. Y es que existen 2 importantes problemas técnico-económicos para poder reemplazar el petróleo de los Urales, el petróleo ruso, por cualquiera de los otros petróleos que he mencionado con anterioridad. El primero de esos problemas es un problema logístico, es decir, cómo transportamos el petróleo desde los países que lo producen hasta los países que lo consumen. En el caso de Rusia ya tenemos toda la infraestructura para transportar diariamente ese petróleo creada y en funcionamiento. Concretamente, el oleoducto de Druzhba transporta diariamente a Europa entre 0,8 y 1,5 millones de barriles diarios. Y recordemos que las importaciones totales diarias de petróleo en crudo o de petróleo refinado desde Rusia ascienden a 3,4 millones. Por tanto, en algunos momentos el oleoducto de Druzhba transporta hasta casi la mitad del petróleo que Europa importa desde Rusia. Y esa modalidad de transporte de petróleo, transporte a gran escala por oleoducto, no va a estar disponible en buena medida desde ninguna de las otras áreas suministradoras de petróleo. Por tanto, habrá un importante reto logístico a resolver: cómo transportamos el nuevo petróleo desde África Occidental o desde Oriente Medio hasta Europa. ¿Opciones que se barajan? Pues la más clara para aquellos países que tengan puertos, como por ejemplo Alemania o como por ejemplo Polonia,
aunque no sean puertos especializados, puertos adaptados para la descarga masiva de barriles de petróleo cada día, la opción más clara para estos países es transporte de petróleo vía marítima. Pero ¿qué pasa con otros países del centro o del este de Europa que no tienen acceso al mar? Por ejemplo, Eslovaquia, República Checa o Austria. ¿Cómo transportamos el petróleo que dejan de importar desde Rusia hasta esos países? Pues ahí no hay muchas opciones. O tren, o camión, o incluso transporte vía fluvial. Pero cualquiera de todas estas opciones encarece notablemente no el coste de adquisición del petróleo, sino el coste del transporte del petróleo hasta su destino. Por ahí, en consecuencia, ya tenemos un factor que encarecerá estructuralmente los costes del petróleo y de los derivados del petróleo que consumamos en Europa. Segundo problema de reemplazar el petróleo ruso por el petróleo de Oriente Medio, Noruega, Estados Unidos o África Occidental, que las refinerías europeas están en gran medida adaptadas a refinar el petróleo ruso, no el petróleo desde estos otros orígenes. ¿Qué se puede hacer? Pues una opción es mezclar estos otros tipos de petróleo para simular una densidad media similar a la del petróleo ruso, a la del petróleo de los Urales, de tal manera que se pueda seguir refinando en las refinerías europeas que están adaptadas para el refino de petróleo ruso. O la segunda opción es aprovechar los próximos 7 meses para hacer importantes inversiones en las refinerías europeas adaptadas a refinar el petróleo ruso para que pasen a estar adaptadas al refino de los nuevos tipos de petróleo que reemplazarán al ruso dentro del mercado europeo. Cualquiera de estas opciones implica menor eficiencia a la hora de producir petróleo y mayores costes por unidad de petróleo producida. Es decir, que por aquí nuevamente tenemos otro factor que, al margen de que consigamos adquirir en los mercados internacionales el barril de petróleo a un precio similar al que se lo podíamos comprar a Rusia, que estará por ver, al margen de cuál sea el precio internacional del petróleo, es este otro factor, junto con los costes de desplazamiento, que encarecerán estructuralmente el petróleo y los derivados del petróleo que consumamos en Europa. En definitiva, al embargar las importaciones de petróleo ruso a finales de 2022, Europa no está ni mucho menos abocada a un desabastecimiento de petróleo porque existen opciones internacionales alternativas a Rusia con las que reemplazar la adquisición de su petróleo. Ahora bien, a lo que sí estamos abocados es a sufrir un encarecimiento estructural del barril de petróleo con respecto al precio que pagábamos con anterioridad. Al margen de cuál sea la cotización internacional de este barril de petróleo, al margen de que suba o de que baje, lo cierto es que Europa va a añadir estructuralmente dos costes muy significativos a la disponibilidad efectiva de petróleo dentro del mercado europeo. El transporte, más caro transportarlo desde otros orígenes que desde Rusia, y el refino, inversiones para readaptar las refinerías europeas a los nuevos tipos de petróleo. La guerra, por tanto, no solo va a empobrecer a Rusia, también a Europa.